estos ataques que realizó Estados Unidos en 3 bases nucleares iraníes van a seguir respondiendo. Irán ya ha dicho que estos ataques ellos van a responder. No está claro todo se van a seguir sucediendo los acontecimientos en Estados Unidos. Donald Trump decidió hacer estos ataques sorpresivamente el fin de semana. La comunidad en las Naciones Unidas opinan que estos ataques de Donald Trump han sido ilegales a lo que son las leyes internacionales de cómo actuar en un ataque en las guerras. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Mirada en este inicio laboral de la semana. Bueno, el lunes ya concluye para nosotros. Obviamente siempre un privilegio sabernos en su compañía. Así es, muy buenas noches. Para nosotros un placer estar en contacto con ustedes para a través de La Mirada llevar a ustedes el análisis, los comentarios y las diferentes entrevistas con los temas más actualizados con esta situación mundial que sin lugar a dudas es el tema principal obligado después de los bombardeos de Estados Unidos a Irán. Ciertamente, que mantuvo al mundo en vilo durante todo el fin de semana. Pero en las últimas horas y particularmente dentro de la última hora, varias cosas han pasado. El presidente estadounidense Donald Trump había pedido ayuda a Qatar en la mediación para lograr un alto al fuego ante Irán. El primer ministro qatarí le confirmó a Reuters, esa agencia de noticias internacional, que Irán había aceptado el alto al fuego. Simultáneamente, el primer ministro israelí, el gestor de todo esto, Benjamín Netanyahu, recién salía de una reunión con su gabinete al que prohibió tajantemente referirse a ese alto al fuego que el presidente Donald Trump había anunciado y que Trump reiteró incluso en un tuit, en una publicación en la red X, diciendo que es la noticia más maravillosa que el mundo podía recibir y que él está seguro de que ese alto al fuego entre Israel e Irán será permanente, algo que uno verdaderamente desearía, pero que dudamos porque resulta que justamente en los últimos minutos se incorporan conflictos en Irak porque se han estado produciendo grandes explosiones en la ciudad de Al-Tayi, al norte de la capital iraquí, en Bagdad. También Estados Unidos recibió el bombardeo por parte de tropas de las Fuerzas Aéreas de Irán en la base militar que tiene Estados Unidos en Qatar, aunque eso ocurrió más temprano, antes de que el presidente Trump anunciara, como tú señalas a través de este comunicado, un cese al fuego y un anuncio de paz. Sin embargo, es lógico lo que tú señalas de poner en duda qué tan duradero pudiera ser este anuncio de un cese al fuego cuando hace apenas minutos el primer ministro Netanyahu de Israel le prohíbe a todos los miembros de su gabinete que se refieran a este tema. Es correcto. Y de hecho, las agencias internacionales están reportando fuertes explosiones en Teherán, capital de Irán, y de hecho lo denominan como que está bajo un bombardeo masivo. Bien. Entonces, fíjate que los dos países que están en guerra, Irán y Israel, en ningún momento ninguno de los dos se ha pronunciado. Quien se ha pronunciado es el presidente Donald Trump de los Estados Unidos. Hay una fuente iraní que habló a Al Jazeera, esa agencia árabe de noticias, diciendo que Al Jazeera viene siendo como la CNN del Medio Oriente. Sí, dice que una fuente iraní le dijo al Jazeera, la posibilidad de un alto al fuego para poner fin a la agresión israelí estará sobre la mesa en las próximas horas. Detener la agresión de Israel es la puerta de entrada al diálogo con Irán. No confiamos en Estados Unidos y nos comunicamos con países amigos. Esa fuente agregó, estamos defendiendo nuestra seguridad nacional, nuestra respuesta a la agresión israelí continúa y podríamos ser testigos de nuevos ataques. Bien, nosotros tenemos la oportunidad en este momento de conversar con dos invitados internacionales vía Zoom. Uno es Taleb Ali Salem, quien es un analista político,
es escritor y además un activista saharaui. Y además con Mariela Murdoco, quien es una periodista multimedia, varias veces premiada con el premio, el galardón Emmy, muy reconocida, y ambos nos van a ofrecer sus respectivas miradas. Gracias por aceptar con nosotros. Mariela, si nos permite, por favor, invitarla a poner su dispositivo en forma horizontal, agradeceríamos muchísimo eso para poder hacer la composición con ambos. Mientras tanto, vamos a conversar con Taleb. Este anuncio que ha hecho... Taleb está en Madrid. Correcto, gracias por la aclaración. Y agradecemos que con el cambio de hora sí, haya aceptado estar. Son las 2, las 3 de la mañana ya, señor Taleb, correcto. Eso es, pero debido a los acontecimientos yo creo que va a ser una noche larga, ¿no? Sí, sin duda alguna. Taleb, ¿cuál es su mirada sobre lo que ha sucedido en los últimos minutos? Por un lado, en la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que ha logrado el cese al fuego entre Irán e Israel. De otro lado, la postura de Netanyahu de obligar o de prohibir más bien a los miembros de su gabinete referirse en público a ese anuncio. ¿Qué opina usted? Un saludo a todos, gracias por invitarme, es un placer para mí estar con ustedes. Bueno, yo creo que estamos ante un intento, ¿no?, por parte de Donald Trump yo creo que se encuentra tanto Estados Unidos como Israel en un proceso de huida hacia adelante, porque lo que ellos esperaban o lo que ellos habían marcado como un objetivo en esta guerra contra Irán era directamente la caída del régimen de Irán, y muy lejos de que eso ocurra, lo que ha demostrado Irán es una capacidad de liderazgo, una capacidad de resistencia y una capacidad de cambio de narrativa, porque también recordemos que a pesar de las grandes campañas mediáticas que se hicieron desde Occidente, Irán mantenía al tipo como un país que simplemente respondía y defendía su soberanía. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que la negativa de Netanyahu de hacer un llamado a su gobierno para no hacer referencia a este alto al fuego, yo creo que responde al objetivo que había puesto Netanyahu como objetivo principal de esta guerra, que es básicamente hacer caer al régimen o al gobierno de Irán. Y muy lejos de conseguir eso, lo que ha conseguido es que los misiles iraníes caigan sobre todas las ciudades de Israel, y es que la imagen de Israel sea debilitada y sea expuesta ante el mundo como un país agresor. Por lo cual, si volvemos a hacer hacemos una pequeña valoración de estos 12 días de guerra, podemos sacar una clara conclusión, y es que quien ha perdido en esta guerra es Netanyahu, quien ha quedado como un agresor a todos los países que lo rodean en la región. ¿Hasta qué punto pudiéramos nosotros estar contestes de que este anuncio de este alto al fuego será mantenido con el tiempo, que no será un anuncio efímero y que seguirá el conflicto entre Israel e Irán con carácter bélico? Creo que lo apuntabais antes en un análisis bastante acertado. Yo creo que absolutamente nadie, ni siquiera Donald Trump, puede asegurar que este alto al fuego al que se ha llegado ahora va a perdurar. Las tensiones siguen y siguen muy presentes. Los bombardeos continúan, y aunque Estados Unidos haya logrado una tregua, yo creo que es una tregua muy débil. Hace muy pocas horas Israel bombardeaba Teherán. Israel sigue bombardeando también territorio palestino, un territorio que Irán considera uno de los territorios que hay que proteger o que hay que defender, por lo cual yo creo que las tensiones van a estar ahí, y aunque se consiga de algún modo una tregua, yo creo que va a ser una tregua muy frágil que se puede romper en cualquier momento, porque vivimos un momento de tensión máxima en Oriente Medio. Mariela Murdoco, en esta tarde un reporte daba cuenta de que la popularidad del presidente estadounidense Donald Trump había caído a un 41%. ¿Cómo se ve todo esto desde allí? Bueno, muchas gracias por tenerme como invitada en el programa. Bueno, el tono de Donald Trump ha cambiado bastante desde los ataques que se produjeron este fin de semana, que mantuvo a todo el planeta en vilo. La tensión está en el aire. En todos los políticos. Hoy estuve en Naciones Unidas porque no se sabe bien cómo estos ataques que realizó Estados Unidos en 3 bases nucleares iraníes van a seguir respondiendo. Irán ya ha dicho que estos ataques ellos van a responder. No está claro todo cómo se van a seguir sucediendo los acontecimientos en Estados Unidos. Donald Trump
decidió hacer estos ataques sorpresivamente el fin de semana. La comunidad en las Naciones Unidas opinan que estos ataques de Donald Trump han sido ilegales a lo que son las leyes internacionales de cómo actuar en un ataque en las guerras. Ahora, en estos momentos, lo que hay que ver es el grado de gravedad de los ataques en las 3 plantas iraníes, que de hecho el presidente Donald Trump dijo que han sido en un éxito, que han sido destrozadas. Esto tiene que investigarse, tiene que haber una inspección. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estuvo en reunión ayer, una reunión de emergencia luego de estos ataques, y condenó a Estados Unidos por los ataques porque realmente es como un inicio de una nueva guerra. Ahora al tono de Donald Trump ha bajado, o sea que él está tratando de hacer una negociación diplomática con Irán y en esa región para ver cómo se van a ir sucediendo las cosas. El mayor líder iraní está escondido en un lugar porque tiene temor a ser asesinado. Entonces las negociaciones se van a tardar mucho porque los diplomáticos en Irán no pueden tomar ninguna decisión a los pasos a dar sin poder tener la opinión del líder mayor de Irán, el Ayatollah. Entonces, si él no puede estar confirmando cada paso de lo que van a ir haciendo, todo se demora, él está escondido en una zona muy remota y entonces no se puede avanzar en ninguna negociación sin que él apruebe los pasos a dar en este momento. El Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas tiene que volver a reunirse. Tienen que inspeccionar las zonas atacadas en Irán para ver cuáles serán las sanciones que se les tendrán que aplicar a Estados Unidos por estos ataques que se han hecho. ¿Usted cree que realmente esas sanciones aplicarían a Estados Unidos? Lo pregunto porque habitualmente uno siente que el peso mayor en las decisiones y acciones de Naciones Unidas lo lleva a Estados Unidos. Bueno, esto es un proceso muy largo, es muy buena pregunta. La verdad no tengo la respuesta si eso se va a hacer aplicable o no. Sí, obviamente se van a dar los pasos en base a todo lo que son las leyes internacionales en estos conflictos de guerra, porque lo que se ha iniciado, llámenlo como quieran, pero es un inicio de guerras. Es ahora algo muy alarmante. Toda la región del Medio Oriente está siendo atacada. Estamos ya con un problema gigante lo que está pasando en la sección de Gaza. Entonces, agregar más sufrimiento, más destrucción, más problemas diplomáticos en algo que Donald Trump dice que ahora ellos esperan, que quieren hacer una negociación diplomática y empezar. La verdad que está muy difícil la situación, está muy complicada. No sabemos cómo va a seguir reaccionando Irán, si va a parar, si va a seguir atacando. No, es algo que la verdad que se creó un sistema muy complicado y muy inestable en la región del Medio Oriente, y es algo que va a repercutir en todo el mundo, porque como vemos ya hubieron estos ataques también en Irak, en la base de Estados Unidos. La base de Estados Unidos en Irak es una de las mayores bases militares que tiene este país. Estamos conversando con los periodistas Taleb Alil-Salem, analista político, escritor y activista, quien se encuentra desde Madrid, y con Mariela Murdoco, que está en Estados Unidos. Me gustaría preguntarles a ambos cómo se siente la atmósfera en Europa, en su caso, Taleb, allá en Madrid y en toda Europa. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad madrileña, española, europea en esta nueva situación? Y allá en Estados Unidos, Mariela. Bueno, yo creo que... Adelante. No, adelante usted, las damas primero siempre. El secretario de Estado, por ejemplo, Marco Rubio, ha sido muy desafiante en sus palabras
con respecto a cómo Irán iba a proceder luego de los ataques a las bases nucleares en Irán. En su lenguaje se ha demostrado desafiante, diciendo que si Irán no muestra intenciones diplomáticas no destructivas, Estados Unidos va a reaccionar con violencia y las repercusiones van a ser muy graves. Entonces, hay un ambiente de temor. Esto obviamente va a repercutir en Estados Unidos y en todo el mundo. Ataques terroristas pueden empezar a suceder en todos lados, incluso en Estados Unidos. Así que realmente se ha establecido un ambiente de inestabilidad, de temor y de terror con esta iniciación de la guerra que decidió hacer el gobierno de Donald Trump. Bueno, yo creo que en lo que respecta a la Unión Europea, en lo que respecta a los países europeos, lamentablemente Europa o la Unión Europea hace mucho tiempo perdió la personalidad como un actor internacional y se ha convertido en un actor completamente manejado a los antojos de Estados Unidos. Podríamos hablar de dos posicionamientos claros dentro de lo que es la Unión Europea. Primero, y esto es importante, separarlo, está la posición que tienen los gobiernos, que es una posición básicamente dictada desde Washington y que muestra un claro apoyo a Israel en una clara demostración de hipocresía política, incluso humanitaria, ¿no? Porque Europa ha apostado mucho por la defensa de Ucrania, por la defensa del pueblo ucraniano, hablaba de la agresión rusa, ¿no? Pero en este caso, que es Israel la que está agrediendo al pueblo palestino, está agrediendo a los iraníes, está agrediendo al Líbano, agrediendo el Irak, agrediendo Siria, agrediendo Yemen, vemos que sorpresivamente los gobiernos europeos están apoyando al agresor en vez del agredido. Y luego está la posición de las poblaciones europeas, que en gran parte ya hay un divorcio no anunciado entre lo que son las sociedades europeas y sus gobiernos, donde vemos un gran despertar, lo que yo llamo el gran despertar de las sociedades occidentales, especialmente las europeas, que salen en manifestaciones masivas en apoyo al pueblo palestino, en apoyo a esa reacción de respuesta de Irán en defensa de su soberanía y de su legitimidad y de su dignidad ante los ataques indiscriminados de Israel. Bueno, antes de hacer la siguiente pregunta, pongo al día con algunas informaciones en torno al conflicto. El reporte del Canal 12 de Israel asegura que su país mató anoche a otro científico nuclear iraní. De otro lado, se escuchó una explosión cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, capital de Irak. Y se dice que en reportes preliminares, 2 drones atacaron Camp Victory, una antigua base militar estadounidense ubicada cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, en el oeste de esa ciudad. Si los involucrados están hablando de tratar de lograr una negociación diplomática, uno debería suponer que para lograr un buen resultado debe haber el ganar-ganar, las partes que ceden. Sin embargo, en este caso no es así. Hay un avance agresivo de 2 potencias, como son Estados Unidos e Israel, contra Irán. ¿Será posible lograr algo diplomáticamente hablando? El mundo espera que sí, pero... Bueno, yo creo que sí se podría intentar llegar a un proceso o llegar a algún tipo de tregua, pero yo creo que existe un problema y es un problema que siempre va a estar ahí y es la política expansionista que tiene el gobierno de Israel, que desde su establecimiento sobre los territorios palestinos siempre ha mantenido una política expansionista, una política belicista, una política hostil contra todos sus vecinos. Se podría ahora llegar a algún tipo de acuerdo, se podría firmar algún tipo de tregua temporal, pero mientras Israel, gobernado por Netanyahu, siga en esta ofensiva continua contra el pueblo palestino, contra el pueblo iraní, contra los estados soberanos de la región, yo creo que el problema siempre va a estar ahí. Mencionabais antes unas posibles sanciones de Naciones Unidas sobre Estados Unidos y yo creo que estamos muy lejos de llegar a eso. Lamentablemente, las Naciones Unidas ha demostrado que no tiene ningún tipo de poder y ha quedado expuesto por su ineficacia y su inacción respecto a lo que está pasando en Gaza y en Palestina, y ha quedado
quedado expuesto y ha quedado también expuesto a su ineficacia respecto a lo que está pasando ahora en Irán, y se ha demostrado que las Naciones Unidas, lamentablemente, en vez de ser un organismo que garantice la paz mundial, se ha convertido en una herramienta en manos del poder imperialista que tiene Estados Unidos y sus aliados, por lo cual yo creo que hasta que no se resuelva el problema de fondo, y es que Israel tiene que convivir en paz y dejar de atacar a sus vecinos, siempre lamentablemente vamos a tener problemas que no solo podrían amenazar a los países de la región, sino a todo el mundo. Ahora, Taleb, tampoco, y Mariela, tampoco tenemos constancia cierta de que real y efectivamente, como anunció el presidente Donald Trump, las bases de energía nuclear de Irán, donde ellos bombardearon, hayan sido realmente destruidas, porque Irán asegura que no, fueron daños mínimos. Que fueron daños mínimos. Entonces, ¿cómo saber si real y efectivamente Irán mantiene posibilidades de seguir desarrollando su energía nuclear o si realmente fue destruida como anunció el presidente Donald Trump? Efectivamente, hasta que no se hagan las inspecciones para ver cuál fue el grado de destrucción, tal como dice Donald Trump, dice que han sido destruidas. El Medio Oriente dice que no no fueron mayores daños. No tenemos la información certera del grado de destrucción que ha habido. Se tiene que hacer una nueva inspección y hay temor de que Irán se oponga a estas inspecciones que se harán de parte de las Naciones Unidas y también de parte de Estados Unidos, pero ese es el plan. La última inspección se hizo el pasado 10 de junio y ahora tienen que ir a inspeccionar nuevamente en una fecha cercana que todavía no sabemos cuándo será. Y esos serían los pasos a seguir para ver la gravedad de estos ataques y para ver cuáles serían los pasos siguientes en cuanto a las sanciones que se les aplicarían a Estados Unidos. Es muy cierto también que los ataques que se han realizado en Irak no hubieron heridos. Hubieron también avisos también para hacer evacuaciones para que no hubiera ningún herido. Entonces es realmente muy raro, ¿no? Porque es como una guerra que se está haciendo, pero al mismo tiempo los líderes iraníes están en contacto con la Casa Blanca y con el presidente Donald Trump, haciendo negociaciones y viendo cuáles son los pasos. Entonces hay también un ambiente de mucha confusión. Ahora está muy claro que Donald Trump ha bajado su tono de agresión y quiere llegar a un acuerdo de paz, como él lo dice, pero bueno, estamos con informaciones diferentes de lo que dice el Medio Oriente y de lo que se está diciendo aquí en Estados Unidos. Sin duda. De hecho, lo que Estados Unidos, tanto el presidente Trump y más bien el vicepresidente J.D. Vance, apoyando a su líder, ha reiterado que el propósito de Estados Unidos no es atacar Irán de por sí, sino más bien sus facilidades de uranio y nucleares, ¿verdad? Una información de último minuto dice, y cita la fuente del canal 12 de Israel, que el ministro de Asuntos Estratégicos israelí informa al secretario de Estado de Estados Unidos sobre la aprobación del acuerdo de alto al fuego con Irán. Ojalá sea verdad. Para cerrar, ¿tienes alguna pregunta? No, agradecer la presencia vía Zoom, tanto desde Madrid, del señor Taleb Ali-Salem, analista político, escritor y activista, y quien nos acompaña desde Madrid. Repito, allá son las 2, las 3 de la mañana. Muchas gracias por ofrecernos esta entrevista tan tarde para usted allá. Y agradecer también a Mariela Murdoco, periodista que está desde Estados Unidos vía Zoom también. Un placer tenerles y tener sus miradas con relación a este conflicto que nos va a llevar por mucho tiempo de seguimiento porque tiene serias repercusiones para el resto del mundo.
tú tuviste un encuentro Sí, interesante, ¿no? anoche tuvimos una transmisión especial aquí en Radio Televisión Dominicana en vivo analizando esta situación después del bombardeo de Estados Unidos a Irán y tuvimos la oportunidad de recibir en exclusiva 2 entrevistas de manera simultánea con los embajadores de la República Rusa en República Dominicana y también de Israel, el embajador de Israel, y ambos, además de José Luis Mendoza y Oscar Guedes, que estuvieron con nosotros también aquí en piso, y también por la vía telefónica al ex embajador dominicano en Qatar, don Hugo Giuliani Curi. Qué bien. Vamos a ver un pequeño resumen de estas entrevistas y lo que dijeron los embajadores de Israel y de Rusia en República Dominicana anoche. Hace meses nosotros vimos que el régimen iraní alcanzó el nivel de enriquecimiento de uranio de hasta 60%. En este nivel ellos necesitan una semana más o menos para alcanzar arma nuclear. Muy peligroso por nosotros. En primer lugar. De otro proyecto muy importante recordar el proyecto de misiles balísticos. Rusia se pronunció categóricamente en contra de esta agresión y hoy día tuvo lugar la reunión del Consejo de Seguridad y nuestro representante Vasily Nebenzia hizo su discurso y explicó perfectamente nuestra posición. Tenemos que ahora buscar una salida pacífica y con métodos políticos diplomáticos de este conflicto. No hay otra salida, porque estamos al borde de una conflagración mucho más grande. Entonces tenemos que cesar con todos los medios estas hostilidades. Es que la humanidad, ese golpe no es contra Irán, contra las instalaciones nucleares iraníes, es un golpe al bienestar de toda la humanidad. Pueden acarrearse unas consecuencias muy graves para todos.